ya tiene compañía. Decisiones, por Radio Exclusiva. Ahora, en Decisiones, usted queda en compañía del pastor Oscar Hoyos. Solo en ti confiaré. Muy buenas noches, mis queridos amigos que nos estás escuchando a través de FM Exclusiva en el 103.7 de tu dial. Aquí estamos en este programa llamado Decisiones y vos te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro celular, el 154 094 694 154 094 694. Y vamos a empezar esta semana nuevamente tocando un tema que tal vez nos puede ayudar en nuestras vidas a tomar decisiones, como el nombre de este programa, decisiones que pueden ser trascendentales para nuestras vidas. Tal vez estamos pasando por situaciones difíciles, situaciones de angustia, de prueba, y hemos intentado con todas las cosas, con todos nuestros medios, pero hemos dejado de lado a Dios. Y hoy es una linda oportunidad para que Dios sea parte de nuestra vida, para que Dios sea parte de nuestras decisiones, para que sea Dios el que esté al lado nuestro, peleándola con nosotros. Nosotros nos reunimos en la iglesia que se encuentra en calle Andes 1119, a la cual te quiero invitar a que puedas asistir, a visitarnos y escuchar la palabra de Dios. Calle Andes 1119, a media cuadra de Avenida Aguirre. Allí nos congregamos los días sábados a las 21 horas y los días domingo también, aproximadamente a las 20:30 horas, tenemos nuestras reuniones habituales. Me gustaría también invitarte porque a mediados del mes de julio, ya te voy a pasar bien la fecha y el horario, vamos a tener la visita de un grupo que se dedica a cantar canciones folclóricas cristianas. Este grupo se llama Trío Mar del Plata. En este momento deben estar en una gira por Europa, han estado por Europa, Centroamérica, y van a venir ahora, van a estar en Santiago, van a estar en nuestra iglesia deleitándonos con su música, y me gustaría invitarte para que puedas asistir vos y tu familia a ese recital que vamos a hacer en nuestra iglesia, en calle Andes 1119. También te quería pedir que si tú no tienes su Biblia y te gustaría comenzar a leer la Biblia, pero no sabes cómo hacer para conseguirla, nosotros te podemos obsequiar en forma gratuita una Biblia. Mandanos tu mensaje diciendo tu dirección y de esa forma nosotros vamos a hacerte llegar nuestra Biblia, te repito, en forma gratuita, para que tengas la palabra de Dios, para que la puedas leer y para que veas el poder transformador que tiene la palabra de Dios. A partir de hoy en adelante vamos a comenzar a leer el libro del Evangelio de Marcos. De ahí vamos a sacar enseñanzas para nuestras vidas. No vamos a hacer un estudio teológico del Evangelio de Marcos. Lo que queremos es sacar enseñanza que la podamos aplicar a nuestras vidas y sintamos el poder transformador de la palabra de Dios en nuestro ser. En esta noche vamos a comenzar leyendo el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 1. Yo te voy a leer unos versículos. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían de todas las provincias de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abriéndose el cielo y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Si has prestado atención, habrás entendido lo que hemos leído, pero por amor de aquellas personas que tal vez no han podido comprender, te voy a comentar lo que estaba sucediendo aquí. Dice que estaba Juan el Bautista bautizando en el Jordán. Y de repente aparece una persona, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, se presenta delante de Juan y pide ser bautizado. Juan no quería bautizarle porque decía: ¿cómo tú, siendo el Hijo de Dios, vienes a mí a que yo te bautice? Tú me tienes que bautizar a mí. Tú eres más importante que yo. Pero el Señor Jesucristo le dijo: no, es necesario que todos cumplamos con la ley. Entonces fue bautizado por Juan. A mí lo que me llama la atención, algunas cositas que me llaman la atención. En primer lugar, que Juan aparece en las Escrituras, aquí en Marcos capítulo 1. Pero Juan había sido profetizado 730 años antes. Escucha esto: 730 años antes, un profeta había hablado sobre que iba a venir un hombre llamado Juan el Bautista y que iba a ser el que iba a bautizar a nuestro Señor Jesús. 730 años. Fíjate vos que ni siquiera nuestro continente tiene tanto tiempo descubierto. 730 años. Por eso nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra exacta de Dios. No es un libro escrito por hombres. Un hombre no podía nunca saber que iba a aparecer en determinado momento de la historia alguien como Juan el Bautista. Pero Dios sí lo sabía, y Dios preparó todas estas cosas para que sucediesen así. Lo que me llama la atención de todo esto es que en un momento determinado Juan el Bautista queda delante del Señor Jesús. Nunca él se hubiese imaginado en toda su vida que el mismo Hijo de Dios iba a estar al lado suyo. Y en esta noche, ojalá que así sea. Tal vez nunca tú te lo hayas imaginado, pero hoy tú puedes tener un encuentro con Dios. En esta noche tú puedes tener un encuentro con Dios de la misma forma que Juan lo tuvo con nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a ver 3 aspectos de ese encuentro con el Señor Jesús. Pero antes de ver estos aspectos que tienen que ver, que están relacionados con el encuentro del Señor Jesucristo y Juan el Bautista, me gustaría que escuchemos un tema musical. Mientras tanto, te pido que tú nos mandes tu mensaje al 154-094-694. Mándanos tu mensaje y, como te decía al principio, si quieres una Biblia, mándanos tu dirección y te vamos a hacer llegar en forma gratuita un ejemplar de la Biblia. Tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad. Soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró.
continuamos aquí con Decisiones y estamos hablando sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y la aparición en escena de Juan el Bautista. Y ahí me gustaría tocar 3 puntitos que me enseña este pasaje que hemos leído. En primer lugar, la función de Juan. En segundo lugar, la condición de Juan. En tercer lugar, el mensaje de Juan. En primer lugar, la función de Juan. Juan tenía como función llevar a cabo un bautismo. Y mientras él bautizaba, había recibido una revelación por parte de Dios, que el mismo Hijo de Dios se iba a presentar delante de él. Iba a hacer una señal sobre el Hijo de Dios para que Juan sepa quién era. Y Juan lo supo. Tanto así que fue Juan el que, cuando vio al Señor Jesucristo, le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La función de Juan era presentar al Señor Jesucristo en escena. La función de Juan era presentar al Señor Jesucristo en sociedad. Y la llevó a cabo allí al lado del río Jordán. Como te había dicho, la presencia de Juan había sido profetizado 730 años antes de que Juan apareciese. Mirá vos cuán importante iba a ser este ministerio que llevaba a cabo Juan. Pero en segundo lugar, lo que yo veo y que me llama la atención es la condición de Juan. Como hemos leído en el versículo 6 del capítulo 1, dice que Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo y comía langosta y miel silvestre. En otras palabras, Juan estaba vestido con un vestido humilde, con un vestido áspero, con un vestido no apropiado para el lugar donde estaba. Él vivía en el desierto. Y Juan estaba allí vestido de pelo de camello, con un cinto que sostenía su vestidura. Y dice que él comía simplemente langosta. Y cuando habla de langosta no se refiere a la langosta del mar, se refiere a los insectos. Él comía insectos. Si algo nos ha enseñado la televisión con Marley, que comía todo tipo de bichos, es que los bichos, los insectos, tienen proteína. Tal vez en ese momento Juan el Bautista no lo sabía, pero él comía insectos. No era porque le gustaban los insectos, era lo único que tenía a mano en el lugar donde él vivía. Y él comía también miel silvestre. No era la comida que nosotros hubiésemos deseado, lo que nosotros hubiésemos querido. Él pasó carencias por cumplir el propósito de Dios. Él pasó necesidades. Yo cuando leo este versículo me doy cuenta que precisamente Juan pasó por esas necesidades. Necesidades de un buen alimento, necesidades de vestimenta. Él estaba solo en el desierto. Habrá tenido necesidad de compañía, necesidad de que alguien lo apoye, necesidad de que alguien lo escuche, necesidad de amigos. Se habrá sentido en las noches solo. Ten en cuenta que el estar solo hoy en día no es igual que estar solo en aquella época. Hoy en día uno dice: estoy solo en mi casa, pero tiene la compañía de su televisor, que si bien no puede hablar con el televisor, pero lo entretiene. Puede prender la radio, puede poner un CD, puede poner un DVD y entretenerse un poco. En la antigüedad, en el desierto, estaba a oscuras. Cuando el sol se ponía, ya no veía nada. Ya no tenía con qué entretenerse. No tenía con qué matar el tiempo. Él estaba solo. Tenía carencias. Tenía necesidades. Y yo no conozco tu vida, pero yo sé que al igual que Juan, seguramente estás pasando o has pasado, pasarás por momentos de necesidades. Necesidad en el matrimonio. Tal vez la relación no está funcionando como esperabas que funcione. Tal vez siente que tu pareja no te ama como tú te mereces o crees que te mereces ser amado. Tal vez ya no responde tu cónyuge a las caricias como antes respondía. Tal vez ahora cuando le dices un te quiero hay un silencio del otro lado. No sé cuál será tu necesidad. Tal vez tu necesidad será el trabajo. Tal vez estás en un trabajo en donde ves que no progresas. Tal vez estás en un trabajo donde estás trabajando muchas horas por un sueldo mínimo. O peor aún, tal vez no tienes trabajo. Y ves que las deudas se van acrecentando. Ves que
los negocios que antes te fiaban ahora ya no te están fiando. Y ves que hay cosas para pagar. Impuestos que vienen todos los meses, todos los meses. Lo tragicómico de los impuestos es cuando uno piensa que ha terminado de pagar todos los impuestos, 2 días después llega una boleta nueva. Y siempre hay cosas para pagar. Y tal vez tu necesidad sea por un trabajo, tal vez tu necesidad sea por un amigo tuyo te ha traicionado, te ha hecho una mala jugada. Esa persona por la cual muchas veces arriesgaste cosas por él, hoy ya no está. Siente que te ha fallado. O tal vez estás solo y no tienes con quién compartir tus cosas. Tienes la necesidad de contarle a alguien tus problemas y no tienes a nadie alrededor tuyo. Tal vez tu necesidad sea la soledad. Estás pasando por un momento de soledad y la soledad no tiene nada que ver con estar acompañado o estar solo. Muchas veces estamos solos en nuestros hogares y no nos sentimos solos. Y muchas veces estamos rodeados de nuestros seres queridos, pero sentimos una soledad, basada tal vez sea en que nos sentimos incomprendidos o en un problema que no le podemos contar o por cualquier motivo que fuese. Tal vez nos sentimos en necesidad porque vemos que nuestros hijos se nos escapan de las manos. ¿Cuántas mujeres, cuántas madres andan buscando en este momento a sus hijos? No saben nada de ellos, no saben de sus amigos, no saben de sus hábitos, no saben de sus vicios. Tal vez tu necesidad es la falta de fuerzas. Cuando nosotros pasamos por crisis, por momentos difíciles, tratamos de lucharla y de sobreponernos a las dificultades. Pero cuando uno está luchando constantemente, día tras día, llega un momento en donde las fuerzas comienzan a faltar y uno dice, bueno, basta, ya no doy más, ya no quiero seguir luchando, no quiero seguir peleándola, ya me he cansado de pelearla. Siento que peleo solo y que nadie me está apoyando. Tal vez tu necesidad sean tus finanzas. Tienes un buen trabajo, te están pagando bien, pero a pesar de todo, te cuesta llegar a fin de mes. No sé cuál sea tu necesidad, pero sí sea algo que has pasado, o estás pasando, o vas a pasar por necesidad, lo mismo que Juan el Bautista. Pero cuando yo veo a Juan el Bautista, no solamente veo su necesidad, sino que veo su conformidad. ¿A qué me refiero con su conformidad? Juan tenía muchas carencias, pero Juan no se ponía a llorar por sus carencias. Él, a pesar de que podía necesitar de muchas cosas que no tenía, él amaba lo que tenía. Y él se sentía conforme con lo que tenía. Hay una calcamonía que ponen detrás de los vehículos, que a mí me gusta, que dice, no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Y qué bueno que es cuando uno deja de ser consumista, cuando uno deja de valorar su felicidad en sus posesiones, por las posesiones que tiene, y empieza a valorar lo que tiene nada más. Qué bueno que es cuando uno se conforma con lo que tiene y es agradecido con lo que tiene. Tienes una buena familia, sea agradecido. Tienes un vehículo, sea agradecido. Tienes una casa, sea agradecido. Y no me digas, bueno, pero la casa tiene humedad y me haría falta una habitación más. Sea agradecido con lo que tienes. Juan era una persona que era agradecida de las cosas que Dios le había dado. Ojo, cuando hablo de conformarnos a lo que tenemos, no me refiero a que seamos conformistas. No me refiero a que digamos, bueno, no tengo trabajo, me conformo con vivir así. No me refiero a conformarse hasta dónde has llegado. Si puedes dar un paso más, dalo. La vida no tendría sentido si no tuviésemos sueños para realizarlo. La vida no tendría sentido si no tenemos metas que cumplir.
La vida no tendría sentido si no anhelamos dar un paso más adelante en el lugar donde nos encontramos. A mí me gratifica mucho cuando veo en la tele que aparece una abuelita de 60, 70 años que ha decidido a esa edad estudiar y se recibe, termina la secundaria o hace un terciario o una carrera universitaria y se recibe. Y cuando le pregunta, ¿y por qué lo has hecho? Ya tienes 60 años, 70 años, ya no te sirve de nada. Y te dice, bueno, era una materia pendiente que tenía. Qué bueno que es cuando uno no es conformista, sino que uno siempre quiere dar un paso más. Pero también cuando veo la necesidad de Juan, veo la conformidad de Juan, pero también veo su convicción. En medio de todas sus carencias, él nunca renegó de Dios. Él nunca se presentó delante de Dios y le dijo, Dios, ¿por qué otros tienen esto y yo no lo tengo? ¿Por qué otros tienen mansiones y yo vivo en el desierto? ¿Por qué otros tienen abundante comida y yo estoy aquí comiendo estos bichos? Juan no era así. Juan tenía una convicción firme en su Dios. Y sabía que a pesar de sus carencias, las cosas esenciales nunca le iban a faltar porque Dios estaba de su lado. Su convicción no estaba basada en las cosas que él tenía. Su convicción no se basaba en sus posesiones. Su convicción estaba basada en un Dios que estaba a su lado constantemente y que nunca lo iba a dejar. ¿Sabes cuántas veces he visto personas que se acercan a Dios únicamente buscando satisfacer sus necesidades? ¿Cuántas veces he visto personas que van a la iglesia porque no tienen trabajo, pero cuando consiguen su trabajo desaparecen? ¿Cuántas personas que van a la iglesia porque tienen una crisis en su matrimonio y cuando uno lo aconseja y le da los principios cristianos de cómo debe ser un matrimonio y su matrimonio comienzan a mejorar, desaparecen de la iglesia? Los otros días estaba en mi trabajo y vino una mujer pidiendo ayuda por su hijo que era drogadicto. Ya había comenzado a delinquir. Era un joven, un adolescente de 14 años. Entonces yo le decía que era necesario ya internarlo en una granja en donde lo iban a atender, en donde lo iban a alejar de las drogas y en donde iba a tener que trabajar. En una granja se trabaja para tener la mente ocupada, para tener el cuerpo cansado, para que no esté pensando solamente en la droga. Y esta mujer me dijo, no, pero mi hijo está acostumbrado al aire acondicionado. Mi hijo está acostumbrado a tener un televisor en su pieza. Mi hijo está acostumbrado a tener un equipo de música en su pieza. Y aquella mujer no quiso saber nada. Buscaba un Dios milagroso que haga que su hijo deje la droga, pero sin ningún esfuerzo. Y así no funcionan las cosas. Debemos tener fe en un Dios por lo que es Dios y no por las cosas que nos pueden llegar a dar. Tiempo atrás comenzó a ir a la iglesia una chica que se le había diagnosticado cáncer. Y comenzamos en la iglesia a orar por ella. Nosotros tenemos la firme convicción que los hombres no pueden hacer nada. Pero si Dios quiere, puede hacer grandes milagros. Y comenzamos a orar por esta chica y por su cáncer. El cáncer se había extendido ya en su cuerpo y los médicos ya no le daban ninguna posibilidad. Al cabo de un tiempo, se fue a hacer la revisación nuevamente y el cáncer había desaparecido. Nosotros estábamos contentos porque la iglesia estuvo orando, porque Dios se manifestó con su poder, porque hubo un milagro, pero junto con el cáncer que desapareció ella también, nunca más volvió a la iglesia. Y nosotros vemos cómo las personas se acercan a Dios en sus necesidades, no por una convicción, sino por una necesidad. Qué distinto que era Juan.
Juan, a pesar de sus carencias, estuvo al lado de Dios, porque no buscó a Dios por sus necesidades, sino por su convicción, por su fe. Él sabía que en Dios iba a encontrar algo mucho más precioso que una sanidad, que una prosperidad, que un trabajo. Que en Dios iba a encontrar la salvación de su alma. Eso es lo más grandioso. En una oportunidad, un amigo del Señor Jesucristo murió. Este amigo se llamaba Lázaro. Seguramente lo habrás escuchado. Y el Señor Jesucristo dice que fue y resucitó a Lázaro. Estaba muerto y lo resucitó. Y Lázaro volvió a vivir. Ahora, si vos me preguntas dónde está Lázaro hoy en día, te diría, Lázaro murió. El Señor lo salvó, lo sanó, le dio vida nuevamente, lo resucitó, pero volvió a morir. Dios puede obrar en tu vida y quitar una necesidad, quitar una enfermedad, darte un trabajo, pero ¿sabes qué? Lo más importante no es eso. Porque volverás a tener necesidades, volverás a pasar por enfermedades, volverás a pasar por problemas. Lo importante no es eso. Lo importante es saber que tenemos una vida eterna luego de esta vida temporal en este mundo. ¿Y dónde vamos a pasar la eternidad? Juan no se fijó en sus necesidades y en sus carencias. Puso su fe en un Dios que más allá de las cosas materiales podía darle la salvación de su alma. Antes de ver el último punto, que tiene que ver con el mensaje de Juan, vamos a escuchar un tema musical. Y si te quieres comunicar con nosotros, si quieres dejarnos un motivo de oración para que estemos orando por vos, mandanos tu mensaje. Si es por un motivo de oración, ponenos tu nombre. No te pedimos el apellido. Tu nombre. Tal vez te quieres quedar en el anonimato, está bien. Pero ponenos tu nombre para que sepamos por quién debemos orar. Si quieres una Biblia, mandanos tu dirección. La dirección no va a salir al aire, nadie más que nosotros sabremos la dirección y te haremos llegar una Biblia en forma gratuita para que tengas un ejemplar de la Biblia y puedas comenzar a leerla. Si tienes alguna inquietud espiritual, también puedes mandarnos tu mensaje o comunicarte con nosotros. Nuestro celular es el 154-094-694. Un tema musical y terminamos con este programa. Nunca se conoció burlado fue con espinas, fluyó el perdón sobre su rostro, un amor así nunca se conoció. En el altar de adoración no haya otro nombre, Jesús, Hijo de Dios. Tu vida entregaste ahí,
Continuamos con este programa Decisiones, y como estábamos escuchando en la canción, la cruz nos bastó, solo bastó la cruz. La cruz fue suficiente, la cruz bastó. Pero vamos a terminar con lo que estábamos hablando recién. Habíamos visto la función de Juan. Juan fue el que tenía que presentar al Señor Jesús. La condición de Juan pasó por necesidad, pero a pesar de su necesidad, él fue agradecido con lo que Dios le había dado. Y esa gratitud se basaba en una convicción de saber que ese Dios en el cual él creía era el Dios que le podía dar vida eterna. Pero en tercer lugar, el mensaje de Juan. Dice en el versículo 4 que él predicaba el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese era el mensaje que Juan el Bautista daba. La necesidad de que las personas se arrepientan. La necesidad de que las personas se den cuenta de que son pecadores. Todos nosotros, yo y vos, somos pecadores. Y todos nosotros necesitamos del arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Darse cuenta que hemos fallado con nuestras vidas. Darnos cuenta de que tenemos maldad en nuestros corazones. Darnos cuenta que le hemos fallado a Dios. Darnos cuenta que nuestra vida no es lo que Dios esperaba de nosotros. Dice que Juan predicaba el arrepentimiento. Hoy tú te tienes que arrepentir como lo he hecho yo. Porque si hoy yo estoy aquí hablando, predicando de Cristo, es porque un día yo también me di cuenta de que necesitaba arrepentirme. Necesitaba confesar mis pecados. Ahora, Juan dice que hablaba del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Cuando una persona se arrepiente y confiesa sus pecados, Dios le perdona. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios puede cambiar nuestras vidas. Dios puede limpiarnos nuestros pecados. Porque este Dios, gran Dios, creador, proveedor, este Dios que estamos hablando, que si Él tiene en su voluntad puede hacer grandes milagros, un día se va a presentar delante de ti ya no como este Dios de poder, sino como un Dios juez. Y si tú vas con tus pecados no perdonados, el juez te tendrá que dar una sentencia culpable. Por eso es necesario que nos demos cuenta que tenemos pecado en nuestro corazón, nos demos cuenta que debemos confesar nuestros pecados. Y si lo hacemos con sinceridad, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si Dios está hablando en esta noche a tu corazón, si Dios está tocando tu corazón y siente en este momento un pesar por esos pecados que hay en tu vida, yo te pido que ahí en el lugar donde estés, no dejes para más tarde, no dejes para mañana, no dejes para un instante donde te encuentres solos, no dejes para después que termine el programa ni para el momento de la publicidad de un programa. En el lugar donde te encuentres, orale a Dios. ¿Qué es orar a Dios? Háblale, decirle con tus palabras lo que estás sintiendo. Decirle: Dios, yo sé que he pecado. Dios, te pido que perdones todos mis pecados. Que el Señor Jesucristo entre en mi corazón. Que Él cambie mi vida. Y vas a ver que si lo haces con fe, con sinceridad, con esa fe que tenía Juan el Bautista, en este momento yo te aseguro, vas a tener una paz en tu corazón como nunca antes lo has tenido. Si lo haces con fe sincera, nunca antes has experimentado esa paz que vas a sentir ahora, si lo haces de corazón sincero. Pedile a Dios que Él perdone tus pecados. Pedile a Dios que Él entre en tu corazón. Pedile a Dios que Él cambie tu vida. Y si has orado de esa forma, si estás pidiéndole a Dios eso, yo te doy un consejo. En este momento, desempolva tu Biblia. Si tienes una Biblia, desempolvarla. Empezá a leerla. Comenzá a orar todos los días. Habla con Dios, contales tus necesidades, tus proyectos, tus sueños, tus deseos. Pedile a Dios que Él te proteja en tus caminos. Comenzá a ir a una iglesia en donde se predique al Señor Jesucristo. Y vas a ver cómo a partir de hoy tu vida va a comenzar a cambiar. 2000 años atrás, el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con Juan el Bautista.
2000 años después, el Señor Jesucristo puede tener un encuentro contigo. 2000 años atrás, el Señor Jesucristo se encontró al lado del Jordán con Juan el Bautista. 2000 años después, Dios puede tener un encuentro contigo allí en tu hogar, en tu cama, en tu trabajo, en el remis donde vas manejando, en la celda en donde te encuentras en este momento escuchándonos, en el lugar donde tú estás. Allí se puede presentar Dios. Si tú le oras, si tú le pides a Él que te perdone, hoy puedes tener un encuentro con Dios. Esto es todo por el día de hoy. Terminamos el programa y nos volveremos a reencontrar en el día de mañana a las 23:30 horas con un mensaje basado siempre en las Escrituras, en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Y si tienes algún motivo de oración, si tienes alguna inquietud, si quieres recibir una Biblia en forma gratuita, acuérdate de mandarnos tu mensaje al 154 094 694. Que Dios te bendiga. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Sintonice Radio Exclusiva 103.7. Escuche y participe a través de su llamado o mensaje a este su programa, los días lunes y martes, desde las 23:30 horas. Que llene mi vida, Jesús. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Aprendo hoy a renacer. La Iglesia Cristiana Evangélica te acompaña con reflexiones al 425-5232 o 422-6933. Un mensaje basado en la Biblia, la palabra de Dios. Voy